con la cantidad y calidad de los intercambios, de los Sí, 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 sí. diálogos. Digo, de Ujú. verdad que inclusive en general, digo, uno alguna experiencia de aula tiene a esta altura, inclusive por encima de las cantidades que uno está acostumbrado a que ocurra, en las cantidades que uno está acostumbrado que ocurra en el espacio presencial. Sí, Creo sí, que también bárbaro. la naturaleza de la actividad, de la materia, Estuvo bárbaro, bueno, la verdad, estuvo muy bien. lo propicia. Y bueno, ya va quedando poco. Ya queda menos. Así como empezó, está terminando esta actividad integrativa tan exigua, Ya queda nada, ya queda nada. tan complicada en términos de calendario, de salas, Con la sala 31, ¿todo bien? Sí, No, todavía, no. Acá todo no bien. tuvimos ninguna otra dificultad. Está No, bárbaro. de verdad que nosotros, en este grupo, salvo aquella primera jornada en la Sí. que yo operé como un usurpador de sala, después yo no he tenido Porque dificultades. no sabíamos, porque en realidad nos mandaron tarde el mensaje. Si lo Sí, mandaron claro. ese día, ¿te acordás que yo me fui a Bedelía y en ese momento me estaban mandando el mensaje? Me dice, recién te mandé el mensaje. Sí, Así que no sabíamos. sí, que capacidades telepáticas no tenemos como No para adivinar. tenemos, si no nos avisan. Sí. Pero bueno, Y en el grupo de la tarde yo no he tenido, en la tarde yo no he tenido dificultades con la sala. Tuvimos al tampoco. principio, digamos, pero en la primera fase sociológica había ahí un Ujú. problema. Pero Y ya cuando viste que además empezamos con ciencias se quejan políticas del empezamos. Webex, pero nosotros no hemos tenido problemas con el Webex tampoco. Yo no he tenido problemas. No, yo mayores inconvenientes de conexión no tuve ni en el curso de ciencia política, Mm. terminó ahora en octubre, al 30 de octubre, ni acá en la integrativa. Mayores dificultades no he tenido. Bueno, por supuesto que en algún momento se Dice pone. Magalí que el profesor se puso duro y nos quedamos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? El día que compartimos la sala. Sí, No tenían claro. prioridad Se porque hizo. tenían pocos días de clase, pero Sí, en sí. realidad Diego no se movió, no se le movió y Ni un pelo. nos No, quedamos. yo Los estoy otros se fueron acá. al Zoom. Claro. Esas, hicieron de informática que se arreglen. Ellos se crearon un Zoom, tienen más recursos tecnológicos, herramientas, más Ya está. conocimiento. Yo no tengo ningún prurito en admitirlo, más conocimiento en el uso de estas herramientas. El docente Claro. dijo, hacemos un Zoom, chiquilines, rápido. Y yo dije, Bueno, bueno, está bárbaro. bárbaro. Y no, imagino que Entonces será ya, menos. si ya sos un usuario de Zoom, crear una sala es un segundo, les pasás el Es un link y ya segundo, es un está. segundo. Sí, es un segundo. No, yo he usado Zoom. De hecho, he usado el Zoom que la facultad tiene para algunas otras actividades académicas. No sabía que tenía. La facultad tiene unas licencias de Zoom que las maneja el Mirá. consejo y la dirección, digamos, de algunas unidades académicas. Mirá, no Para un sabía. trabajo de consultorio que desarrollamos con la doctora Falca, que creo que usted la conoce, Sí, usábamos el Zoom el Zoom que tiene consultorio, la licencia que le adjudicaron a consultorio. está El bien. problema del Zoom es que no soporta mucha gente, ¿no? Es No, está para bien. operar, ¿El Zoom? sí, con números reducidos. Claro, esas reuniones que teníamos en la órbita de consultorio involucraban la oportunidad que había más gente entre estudiantes y docentes, digamos, eran 20 estudiantes y 5 docentes, 6 docentes. Eran grupos Pero yo he tenido reducidos. por Zoom 70 personas y me bancó bien. Se lo, fue, lo soportó, digamos. Sí, 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 sí. Yo las Bien, veces que he tenido actividades por Zoom, más allá de estas que tienen la licencia de la facultad, siempre igual he tenido más inconvenientes que con Webex. claro. Yo Webex como coordinadora que soy en CFE, me tuve que comprar una licencia de Zoom, porque digo, todas las actividades pasaban por Zoom y el CFE que sí, que compro, que no compro, que la licencia, que no sé qué, no vas a estar esperando. Me pago $12, una cosa así. Viste que al tiempo que vos después te querés bajar y ya está, no tenés problema. Entonces capaz que después en diciembre ya está, me voy. Pero claro. me vino bárbaro, me vino espectacular.
a mí me viene muy bien su información respecto de cuánto cuesta eso, porque alguna actividad eh, particular, digamos, extra facultad, yo estuve cavilando sobre la posibilidad de Claro, comprarme. porque puedes hacerte 2 meses lo que te sirva, ponele, no es un contrato a término, ¿viste? No es que tengas que firmar por tanto tiempo. Por un Entonces, año. claro, entonces, te haces unos meses, son 600 pesos, una cosa así, o sea, tampoco te mata, si lo tenés que hacerlo, lo haces. No, claro. No, yo no tenía claro la cifra, por eso me viene, de verdad que me viene muy bien el dato. Bueno, vamos a ir Bueno, empezando. ¿Qué le parece, sí, profe? ¿Sí? Vamos a sí, me empezar. parece, los pobres están acá esperando, Sí, nos están escuchando acá. los Ahí. mártires Los de mártires, Montevideo, no, mártires somos los martes y los jueves, porque a las 8, profe, yo le a digo, no las le digo 8. buenos días, le digo buenas madrugadas, le digo, porque la verdad que a las 8 de la mañana es. Yo nunca antes en mi vida había dado clase tan temprano en facultad. Tan Yo temprano. Bueno, tenía en el primer semestre sábados a las 8 de la mañana, mm, 8:30, pero un sábado. Dios, ¿pero qué eran semipresenciales Del o semi, presenciales? del El semi en el semi. primer semestre. Sí, sí, Y yo todos he al estado. firme, ¿eh? Re al firme. Que el primer semestre la verdad que estuvo difícil, pero la verdad que los gurises estaban ahí. Respondieron. Sí, Sí, sí. además un sábado a las 8 de la mañana. Sábado, 8:30 tenía. Estaba todo con Digamos. el mate, el café con leche, Sí, a mí igual las 8 de la mañana me resulta más manejable acá, digamos mm, virtual, que que tener que estar yendo a trabajar. Claro, tenés que levantarte ir a hasta las la 6:30. facultad. Sí, sí. Bueno, vamos a Bueno, empezar. Hoy ustedes saben que la clase taller está dedicada al eje el poder político de los jueces. ¿Sí? Varios de ustedes me plantearon que iban a abordar ese tema, han consignado un abanico significativo de reflexiones, de aportes en los foros respecto a ese tema. Y a mí me parece que una metodología adecuada, pertinente para estructurar la labor de hoy, la reflexión de hoy, es la de, la de que ustedes planteen, aquellos que han decidido abordar este eje, planteen cuál es su visión, sus perspectivas sobre el tema, de manera breve, ¿sí? Más o menos sucinta, y empezar a generar un proceso de intercambio, de reflexión sobre el tópico. Y yo creo que por su naturaleza, eh, es muy difícil eh, que alguno de ustedes no tenga algún nivel de reflexión, de análisis, ¿ah? Porque refiere a una cuestión eh, muy medular del ejercicio profesional. ¿Ah? Así que cuéntenme, a ver, los que piensan abordar el tema, cómo cómo lo piensan atacar a ese objeto cognitivo, ¿sí? Cómo lo piensan abordar el tema, desde qué perspectiva lo piensan abordar, cómo lo quieren cómo piensan trabajarlo, cuáles son las dudas, las inquietudes que tienen eh, respecto de ese tópico, de ese tema. Voy a dar un ratito para que ustedes me cuenten. ¿Ah? A ver cómo lo piensan abordar, cómo lo quieren trabajar, qué han pensado respecto de cómo trabajarlo. Para luego avanzar en una reflexión de carácter más general, sobre aspectos de orden conceptual, pero me pareció, dadas las características del tema, el tema remite a un asunto bien concreto, bien específico, ¿ah? Sobre el que podemos empezar a construir, a formular un conjunto de conceptualizaciones o teorizaciones, pero está el tema definido de una manera muy concreta, muy específica, ¿sí? Refiere a unas realidades cuyos contornos son fácilmente reconocibles por todos, ¿no? Bueno, la práctica jurisdiccional o la función jurisdiccional o el papel de los jueces dentro de nuestro marco institucional. ¿Ah? Y este planteo está hecho a partir de la premisa, ¿ah? A partir de la premisa del presupuesto,
de que esa función es una función política, de que los jueces ejercen un poder genuinamente político. ¿Sí? ¿Qué me lleva a mí a plantear esta premisa? Siguiendo a un conjunto amplísimo de autores que han reflexionado, de teóricos, de filósofos, de filósofos del derecho, de filósofos políticos, que han reflexionado en torno a la naturaleza de la función judicial. ¿A qué lleva a esos autores, a los que yo adhiero, a los que yo sigo en esto? ¿Qué los lleva a concebir al juez como un agente de poder político? Bueno, es que los jueces emiten, primero, órdenes obligatorias. ¿Ah? Órdenes obligatorias. Una orden que no existía antes de que el juez resolviera ese caso. ¿Sí? Lo que existían eran dispositivos normativos generales y abstractos. ¿Ah? Que el juez tiene que demostrar argumentalmente que esa orden que él emite guarda cierta correspondencia, realiza en algún sentido las aspiraciones, las orientaciones, ¿sí?, presentes en esos dispositivos normativos de carácter general y abstracto. Pero la resolución del caso no está en esos dispositivos de carácter general y abstracto, porque son dispositivos generales y abstractos. ¿Cuál es el dispositivo general y abstracto que normalmente tienen que hacer referencia a los jueces en sus fallos? Buen día. Buen día. Profesor, ¿pueden ser las normas? Claro, las normas. Acá dice Kelly, las leyes. Ahí está. Sí, yo estaba pensando específico en las leyes, pero el conjunto de las normas jurídicas, ¿no? Decimos, el ordenamiento jurídico se compone de distintos tipos de enunciados, para no ponerlo demasiado sofisticado. Hay enunciados que son muy concretos, ¿no?, y que los jueces tienen que dar cumplimiento en algunas situaciones, en algunos casos, ¿no?, que son lo que llamamos las reglas, son esos enunciados concretos, bien concretos. ¿No? Por ejemplo, los montos de pena frente a la comisión de determinado delito. Si el juez entiende que alguien cometió un delito de rapiña, no puede fijar una pena inferior a 4 años. ¿Ah? Eso es una regla. ¿Ah? No es discutible eso. No tiene margen de interpretación, márgenes de construcción, de definición. Ahora, normalmente los jueces lo que operan no son reglas, son normas. ¿Qué son las normas? Son enunciados de carácter mucho más general, mucho más general, ¿ah?, mucho más indeterminado, que definen orientaciones, ¿ah?, muy generales. ¿Ah? En general, lo que sí tienen las normas es una definición de en qué ámbito, en qué espacio operan, digamos, lo que nosotros llamamos el ámbito de aplicación de la norma. Y después están los principios, que ni siquiera tienen una definición expresa de cuándo se aplica. La igualdad de todas las personas, la libertad de todas las personas. ¿Sí? Son enunciaciones bien generales, bien vagas, bien abstractas. ¿Ah? Acá, Agustina apunta, dice, el tema es cómo se interpretan esas normas también. Claro, los jueces tienen dispositivos normativos muy generales, orientaciones muy generales, ¿no?, que definen un poco el contexto, el marco a partir del cual tienen que construir una decisión. Tienen que construir una decisión. ¿Ah? Y la decisión la construyen ellos. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? La decisión judicial, la sentencia, no existe antes que el juez la cree. ¿Ah? Ha habido tradicionalmente dos formas de pensar, dos formas de entender la función jurisdiccional. ¿Sí? Yo les diría que básicamente en todo el transcurso del siglo XIX, es decir, durante el primer siglo de vigencia de la institucionalidad política moderna, ¿sí?, se entendió que había que tratar de que los jueces funcionaran como operadores mecánicos de la ley. ¿Sí? Inclusive hay un
libro ya clásico de la filosofía del derecho, la teoría de la interpretación jurídica de Recansesiche, donde trae a colación una norma, un código mexicano, donde se le prohibía a los jueces interpretar la norma. ¿Entienden esto? Se le prohibía interpretar la norma. Lo que absurdamente se quería plantear allí, o se quería consignar allí, o se quería ordenar allí, es que los jueces tendrían que hacer una aplicación estricta de la norma. Lo que resultó evidente para todos en el transcurso del tiempo era que eso era imposible, inconcebible, esa no era una visión realista de la función judicial. ¿Por qué? Porque existe la norma, pero después existen realidades concretas. Por ejemplo, cuando la norma dice, en la norma se define un ámbito de aplicación, ¿no? Por ejemplo, bueno, la rapiña tiene una pena mínima de 4 años de privación de libertad y se define más o menos qué es una rapiña. Pero el que va a calificar los hechos que tiene adelante, el que va a analizar los hechos, ¿es el legislador? No. ¿Quién es el que va a calificar los hechos? El juez. El juez. ¿Ah? El juez va a hacer una valoración de los hechos. Vamos a otros escenarios, otros supuestos, inclusive mucho más problemáticos. Imagínense ustedes que un juez tiene que definir si hay una omisión o no en los deberes de un padre respecto de sus hijos. ¿Quién va a calificar esa situación? El juez. Y imagínense el carácter, tengan presente el carácter, acá dice Magalí Bernier, dice, claro, no, el juez, claro. Y yo estoy repitiendo sus nombres además porque quiero dejar constancia de todos los que están participando. Me parece importante eso. Así que me van a ver como un loco repetir los nombres de cada uno de ustedes. Hasta Patricia Cáceres. Algunos yo ya los tengo presentes, algunos los tengo en mi cabeza y otros. El juez es el que va a calificar esos hechos. El juez es el que va a determinar si efectivamente, de hecho, se configuran los extremos que llevan a que esos sucesos sean calificados jurídicamente de una determinada manera y no de otra. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? Es el juez el que va a decir que en determinado supuesto hay o no una omisión a los deberes, que además está consignado así en la ley. Eso es de una ambigüedad. O imagínense, por ejemplo, el juez tiene el deber en su sentencia de resolver el asunto teniendo en cuenta el interés superior del niño, por ejemplo, en los procesos de familia. Díganme ustedes qué es el interés superior del niño. Viene el carácter abstracto general de algunas proposiciones, de algunas definiciones. Por ejemplo, en la Constitución de la República está establecido que el Estado tiene la obligación de garantizar. Voy a referir un asunto en el que se ha involucrado mucho la facultad en el último tiempo. La obligación de garantizar a todos los carentes de recursos el acceso a tratamientos médicos. ¿No? ¿Cuál es el sentido de la norma, el sentido que se ha construido en torno a esa norma? Bueno, durante mucho tiempo se entendió que era la obligación del Estado de garantizar a todas las personas el acceso a los tratamientos médicos tal como el Estado lo define que se debe hacer. ¿No? Ahora, en el último tiempo se ha asumido que esa norma obliga al Estado a prestar un tratamiento médico, aunque el Estado entienda que no tiene la obligación de hacerlo, que no es eficaz, cuando el médico tratante sí, cuando el médico tratante dice que es necesario, que es adecuado para la preservación de la salud de esa persona, que se lleve adelante determinado tratamiento. Esté previsto o no, dentro del vademecum de medicamentos o de terapéutica diseñado por el Ministerio de Salud Pública. Y ahí se ve claramente que la función política que tienen los jueces, están creando política, están definiendo normas, están estableciendo normas de cumplimiento obligatorio para todos, en este caso para el conjunto de la sociedad, porque cuando los jueces dicen que el Estado está obligado a algo, nos están obligando a todos nosotros, en última instancia, ¿a qué? A garantizarle a un paciente, cualquiera, el acceso a un tratamiento médico siempre y cuando el médico tratante, para la redundancia, lo aconseje. Eso no sucedía hace 35 o 40 años atrás, ¿sí? Y la citada disposición constitucional no ha cambiado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La letra de la Constitución es la misma. Lo que cambió, ¿qué fue? Bueno,
fueron el tenor o las características de la decisión judicial. Yo creo que acá se visualiza claramente, en este tipo de situaciones, que los jueces tienen poder político, tienen poder de definir políticamente, que no son no son los autómatas de la ley, no son la box de la ley, como dijo algún teórico positivista francés en el siglo XIX. ¿Sí? En primer lugar, porque además la ley se aplica ante determinados hechos, ¿no? Frente a determinados hechos, ¿sí? Y esos hechos hay que calificarlos que forman parte del ámbito de aplicación de esa norma. Por ejemplo, en este caso, hay que entender que es obligación o no del Estado garantizar el acceso a ese tratamiento médico. Y los hechos los tiene que calificar ¿quién? El juez. Y los hechos normalmente no hablan por sí solos. No, es una falacia positivista pensar que los hechos hablan por sí solos. Cuando uno anda caminando por la calle no tiene ni una omisión de la patria potestad, ni una rapiña, ni un homicidio. Uno tiene sucesos, tiene acciones, tiene hechos. Esos hechos necesitan ser calificados, valorados. ¿Y quién los valora, quién los califica? Ya me lo dijeron ustedes, pero dígamelo de vuelta. ¿Quién los valora, quién los califica? Acá dice Adriana Figueroa, dice el juez. Profesor, Sí, adelante, adelante. pasa que, Patricia. claro, las decisiones judiciales siempre son subjetivas, eso de que el positivismo, de que la ley es la ley como algo abstracto y lejano al hombre y como que algo como superior en realidad es una utopía, porque el juez siempre, de una manera u otra, por más objetivo que quiera ser, siempre termina impregnando las sentencias de subjetividad. Digo, más allá de que nuestro sistema, por ejemplo, es distinto al sistema norteamericano en cuanto a tenemos un código, que en el sistema norteamericano capaz es más subjetivista porque se rigen más por los antecedentes jurisprudenciales, siempre termina invadiendo la subjetividad a la hora de Ahí la sentencia. quiere decir que hay decisión del juez. El juez decide, ¿no? En el esquema positivista clásico, el juez no decidía, no tomaba decisiones. Siempre decía, bueno, si uno es un positivista, de verdad, consistentemente positivista, debería estar en contra de que los fallos se fundamenten. ¿Por qué se van a fundamentar los fallos si uno entiende que el fallo es el cumplimiento de la ley? Le bastaría al juez con referir a los artículos, ¿no? Como sabemos que no es así, que el juez tiene que justificar su decisión porque él está decidiendo, porque el legislador no es el que está resolviendo el caso, lo está resolviendo el juez. Asumimos que hay, por tanto, ejercicio de una fracción de poder político. Por supuesto que los jueces no pueden decidir cualquier cosa porque una determinada sentencia, un determinado contenido, una determinada resolución puede no ser razonablemente legitimada de forma argumentalmente en su concordancia con la ley. Lo dije de forma bien entreverada, pero no sé si me entendieron. ¿Ah? Digamos, el juez no puede dictar una resolución de cualquier contenido. Tiene mandamientos, orientaciones, definiciones generales a la que se debe corresponder de alguna manera el contenido de su resolución. Ahora, ustedes piensen en esto, del acceso a los medicamentos, por ejemplo. De las acciones de acceso a los medicamentos. La norma en la que basan su resolución los jueces es la citada disposición constitucional sobre el derecho de acceder a los tratamientos médicos, el derecho de acceder a la salud, a la atención de salud, y esa disposición constitucional está vigente desde 1934. ¿Sí? Y acciones de reclamo de tratamiento médico hubieron esporádicamente, aisladamente, durante mucho tiempo. Y los jueces sistemáticamente empezaron a acceder a las mismas, ¿cuánto? Y hará unos 10 años, como mucho. Y no se cambió la Constitución en los últimos 10 años. Con la reforma del sistema, capaz. Con la reforma del sistema de salud. El derecho al reclamo del usuario. No, porque el fundamento de las sentencias judiciales es la Constitución de la República. No es la ley. No es la ley no es la ley de que le dio forma al FONASA ni el Sistema Único Integrado de Salud. No. El fundamento de los fallos es la Constitución de la República. Y la Constitución no cambió.
¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Cambió la política judicial a ese respecto. Ahí es cuando uno se percata de que los jueces toman decisiones, ¿sí? Y por eso de que toman decisiones son poder político. En cambio, por ejemplo, ¿no? La Constitución de la República dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Lo dice o no lo dice la Constitución? Creo que algo del público uno se han transitado por lo menos y además lo pueden tomar por ahí. Bueno. ¿Ustedes qué creen que pasaría si una familia está viviendo en la calle, no puede pagar más una pensión y uno hace un amparo reclamando que se le dé una vivienda a esa familia? ¿Qué pasaría allí? No le da El nada. Estado tiene la obligación de proporcionar, de acuerdo a eso, probablemente el Estado ¿La escucho? vivienda Claro. a esa familia. Una interpretación posible de ese artículo, podría llevar al juez a resolver el asunto como usted lo plantea. ¿Tá? Pero de hecho no sucede así. ¿Tá? Y es normal, es habitual que se desarrollen procesos que se llaman de protección de los derechos vulnerados, del artículo 117 y siguiente del CNA, que se inician esos procedimientos. Como consecuencia se constata de que hay niños que tienen sus derechos vulnerados. ¿Ah? Y esa vulnerabilidad muchas veces está vinculada a la ausencia de una vivienda digna, una vivienda decorosa. Los jueces intervienen en esos asuntos, son procesos muy inquisitivos, con que los jueces tienen amplias facultades, amplios poderes, y a veces el abogado de la familia se lo plantea, los jueces podrían disponerlo, sin que nadie se lo solicitara, porque son procedimientos muy inquisitoriales, digamos, con amplias facultades, en los cuales los jueces tienen amplias facultades para resolver el asunto. Y los jueces normalmente no resuelven. Normalmente no. Hace poco hicimos una investigación, yo trabajé en un proyecto de investigación vinculado a ese procedimiento, y uno no ve que los jueces le ordenen al Ministerio de Vivienda la entrega a esa familia de una solución habitacional, por ejemplo. ¿Sí? Y sin embargo uno lee la Constitución y dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y uno lee la Constitución y otro artículo dice que el Estado velará por la estabilidad material y moral de la familia. ¿No? Digamos, ahí se ve claramente cómo hay una diferencia de respuesta judicial en relación a lo que pasa con los medicamentos. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que se ve en definitiva? Que hay política judicial, que los jueces construyen política. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué construyen política? Bueno, porque optan por una interpretación. ¿Cuál es esa interpretación? Pensar que lo que marca la Constitución en materia de vivienda es una declaración de buenas intenciones, que define un objetivo que el Estado en algún momento va a alcanzar o que va a procurar o que le define una orientación. Sin embargo, la Constitución dice derecho a una vivienda digna. Y se entiende que es el derecho a conseguir de la manera que está establecida una vivienda digna, es decir, pagando un alquiler o comprándola. Y esa es la interpretación predominante. Sin embargo, en relación al acceso a los medicamentos, la lectura o la interpretación es la misma. El derecho a acceder al tratamiento, bueno, se entiende como todo tratamiento que aconseje el médico tratante, valga la redundancia, o el médico que lo está atendiendo. ¿Sí? ¿Se entiende el espacio de discrecionalidad que los jueces tienen? Eso me parece que es importante que lo tengamos presente a la hora de empezar a analizar en profundidad este tema. ¿Sí? Me parece que es importante. Acá dice Adriano, sí, lo dice, se le da al Estado, debería cubrir esa demanda, si se entiende. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Esto de que los jueces tienen un marco de discrecionalidad importante. ¿Sí? Bueno, tuvimos una primera clase dedicada a la democracia y dijimos que uno de los principios básicos de la democracia es que todos tenemos derecho
todos tenemos el derecho a que se nos garantice la posibilidad de participar de alguna forma en el proceso en que se definen las normas que regulan la convivencia social. Esa participación en nuestra democracia representativa es a través de qué mecanismo. Básicamente es a través de qué mecanismo. Voto. Del voto, de las elecciones, ahí está. No es el único, pero es uno de los mecanismos más importantes. ¿Ah? ¿Y cómo opera eso? Elegimos a nuestros representantes. ¿Ah? Y en la práctica se supone que los elegimos expresando una preferencia en función de un programa, de una propuesta, de unas orientaciones que ellos le quieren imprimir a la política pública. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno. Ahora bien, no elegimos, ¿a quiénes no elegimos? Dentro de la estructura del poder etático. ¿Qué agentes de poder público no elegimos? Acá dice A los jueces. A los jueces. Ahí está. Varios me contestaron los jueces. ¿Cuál sería la razón? ¿Qué es lo que aconseja que no elijamos a los jueces? Si tenemos presente que toman decisiones políticas, ¿no? Porque estamos claros que toman decisiones políticas. ¿Qué les parece? Su independencia y autonomía respecto de los fallos que emitan. Martín Anzola. Sí. Yo les dije que iba a repetir los nombres de cada uno de los que participan, así los voy consignando. Acá dice, tomo nota, Marta. Los requisitos que deben cumplir para ejercer dicho cargo. Sí, no, ¿por qué? Porque tiene que ser abogado. Le estoy preguntando a Nadina. Sí, claro, bueno, está, pero podríamos elegir entre los abogados, ¿no? O para candidatearse. Digo, de hecho, por ejemplo, para ejercer, no sé, para ser senador hay que tener cierta edad, para ser diputado hay que tener otra, y es un requisito, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la razón? Si es que hay alguna, si está justificado. ¿Ah? ¿Qué les parece? Para no ser objeto de presiones y también para actuar con imparcialidad. Ahí está, para actuar con imparcialidad. ¿Y qué quiere decir con imparcialidad? Los escucho, tomo nota, son apuntes interesantes todos, ¿eh? Y sí, para que los fallos no sean fallos que estén bajo ciertas presiones. Ahí está. ¿Y bajo las presiones de qué? ¿De quién estarían si los jueces para mantenerse en el cargo necesitarían ser votados? Y presiones políticas, por ejemplo. Ahí está. Pero ¿y por qué no nos molestan esas presiones con respecto a los legisladores? Porque con esa misma lógica uno podría decir, estoy haciendo como abogado del diablo para afinar en el análisis. Yo entiendo un poco por ustedes dónde van y son apuntes pertinentes e interesantes. Pero estoy haciendo este ejercicio para que vayamos alcanzando cierto grado de profundidad en el análisis y en el debate. Digo, ¿por qué no nos molestan esas presiones con los legisladores? Porque los legisladores están sometidos a presiones, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿quiénes presionamos a los legisladores, por decirlo de alguna manera? La ciudadanía. La ciudadanía, la sociedad. En un cierto grado los presionamos nosotros. Si no nos gusta lo que hacen, ¿qué hacemos al periodo siguiente? En el próximo periodo no lo lo votamos. No lo votamos. Como partido. No lo votamos. Ahí está. Sabemos que los presionan otros actores de poder también, ¿no? Dijimos, bueno, hay actores privados que son agentes importantes en el proceso de financiamiento de las campañas electorales, están los medios de comunicación que tienen sus intereses y las grandes empresas vinculadas a la actividad de la comunicación, a la actividad periodística, si sienten que sus intereses están siendo lesionados por los dirigentes políticos o por los parlamentarios, les pueden hacer, entre comillas, la guerra, ¿no? ¿Sí? Y por tanto operan como un elemento de presión, los lobbies, los grupos, los sectores del alto empresariado, que puede decir, mira, si vos tomás tal medida, yo no voy a llevar adelante tal inversión, o me voy a llevar esta plata del país, o no te voy a financiar la campaña, etc. Todo eso lo vimos, ¿no? Profesor, en realidad que los miembros de la Suprema Corte de Justicia son designados por la Asamblea General, o sea que en cierta manera sí, más o menos. En realidad, hace mucho tiempo que está instalada una práctica, es como una vía
es como la vía dominante de selección de los miembros de la Suprema Corte, pero en la práctica, normalmente, ¿quiénes han asumido cargos en el máximo órgano del Poder Judicial? ¿Ah? Jueces. ¿Ah? ¿Ah? Y en general son las propuestas tienen que ver con la antigüedad. ¿Sí? Durante mucho tiempo, además, esto de las decisiones del Poder Legislativo han operado el último tiempo, durante mucho tiempo, durante décadas, funcionó un mecanismo, porque no se formaba mayoría, Profe, se ¿se me funcionaba escucha? el mecanismo automático previsto en la Constitución. ¿Sí? Y de hecho, en el último tiempo, la Asamblea General ha votado las venias, digamos, los nombramientos. ¿Sí? No está claramente definido si habría que hablar allí de venia, pero ha votado las integraciones de la Suprema Corte y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, teniendo que, ¿a partir de qué? A partir de las propuestas de designación definida en función de la antigüedad, de la carrera y dentro del ámbito de judicial, digamos, dentro de las personas que forman parte de los tribunales de apelaciones, digamos que son los órganos de rango inferior subsiguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hay en el Uruguay? Sí, adelante. Que nada, esto que estamos hablando lo que me hace es reflexionar un poco acerca de cuál es... María Agustina, ¿sí? Sí, Disculpen, vieron que estoy con esto, que los interrumpo, pero así yo tomo nota de quienes participan. ¿Tá? María Agustina Fernández. ¿Tá? Adelante. ahí prendí la cámara. No, nada, lo que me hace reflexionar... Me hace reflexionar un poco de cuál es el control, al fin y al cabo, del Poder Judicial, todo lo que estamos hablando. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se controla ese poder y cuál es la legitimidad de ese poder? ¿No? Porque ¿cuál es la legitimidad del poder que tienen los legisladores? Asumimos Que los elegimos. ahí está, en un orden democrático, asumimos que es válido que estemos sometidos a las normas que nosotros nos damos, que nosotros nos autoimponemos. Bueno, lo hacemos no como en la diferencia de la polis griega, que se juntaban en el ágora, discutían y definían la norma, lo hacemos por la vía indirecta, por la vía de la representación. Como decía Agustina, la legitimidad que tienen las decisiones de los parlamentarios es que nosotros los elegimos. ¿Ah? Y los elegimos, de hecho, porque funciona así, los elegimos estableciendo una preferencia por las propuestas, por la agenda, por el programa que dicen estos legisladores o el partido que integra estos legisladores va a llevar adelante. ¿Sí? Pero ahí empieza la cuestión de la legitimidad del poder político de los jueces. ¿Cuál es la legitimidad que tiene ese poder? ¿De dónde deriva? ¿Dónde descansa? ¿Ah? ¿Por qué? Porque asumimos que la decisión del juez tiene, por un lado, una legitimidad derivada de la ley, pero si asumimos que el conjunto de la decisión no se deriva de manera mecánica de la ley, o mejor dicho, que la sentencia no se deriva mecánicamente de la ley, que hay una decisión de un juez, está operando la decisión de una autoridad que nosotros no elegimos, y sobre la que está funcionando siguiendo orientaciones de política pública sobre las que nosotros no nos expresamos. En ningún momento le dimos la orden a los jueces, dicho de alguna manera. Un poco rápida, sucinta, pero sencilla. En ningún momento nosotros le dimos la orden a los jueces de que ahora accedan a los amparos por medicamento. ¿Sí? Más allá de que a uno singularmente le puede parecer justo ese tipo de decisiones judiciales. A mí me parecen justas, razonables, pero lo que estoy planteando es que en ningún momento nosotros le dimos la orden a los jueces de que lo hicieran. Como antes tampoco le habíamos dado la orden de que no lo hicieran. De una manera u otra, a los parlamentarios le damos la orden. Cuando nosotros votamos un partido y después empezamos a votar otro, preferimos otro, estamos emitiendo la orden de que la mayoría de nosotros prefiere que la política pública siga tal orientación y no tal otra. ¿Se entiende un poco esto? ¿Sí? Claro, porque, o sea, se podría argumentar que el control sería que nosotros elegimos a los legisladores, que son los que crean o modifican las leyes que tiene que aplicar el Poder Judicial. Pero claro, lo que venimos hablando es justamente eso,
que no es solo la ley lo que se aplica, es también, influye la decisión del juez y además las famosas lagunas del derecho o zonas grises. ¿Ahí qué pasa? Exactamente. Que se exclusivamente. Exactamente, lo que podemos decir, los preceptos, las zonas de ambigüedad del derecho. ¿Ah? Yo prefiero, está muy bien lo que plantea María Agustina, pero yo prefiero denominarlo así, las zonas de ambigüedad, los espacios de ambigüedad del derecho, cuando no hay definiciones normativas claras, orientaciones unívocas, que para todos está claro que lo que quiere decir la ley es esto y no aquello, digamos. Vimos, por ejemplo, qué pasa con el derecho a la vivienda. Bueno, ¿qué quiere decir ahí el constituyente cuando dice que todos tenemos derecho a una vivienda? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos tenemos derecho, que todos tenemos la posibilidad de acceder a una vivienda? ¿O está queriendo decir que el Estado tiene la obligación de garantizarnos una solución habitacional? Y no es unívoca la interpretación que podemos hacer. Después hay tensiones. En el derecho se consignan aspiraciones que muchas veces son contradictorias. La Constitución dice en el artículo 8, ¿no? Dice, todos somos iguales, con la única diferencia de nuestros talentos y virtudes. Perfecto. Y después, un poco más adelante, dice que el derecho de herencia tiene que estar garantizado y que por línea directa de descendientes tiene que tener un trato impositivo benevolente. No es textual, pero dice eso la Constitución. ¿Y es contradictorio o no es contradictorio? Si todos somos iguales, salvo en función de nuestros talentos y virtudes, como que hay gente que recibe herencia. Y las herencias no tienen nada que ver ni con los talentos ni con las virtudes. Digo, hay aspiraciones contradictorias porque el derecho, ¿el derecho qué es? Y bueno, es la síntesis del debate político y en la dinámica política de nuestras sociedades se entrecruzan aspiraciones y visiones distintas. Y el derecho lo termina más tarde o más temprano reflejando de alguna forma. ¿Sí? ¿Y quién resuelve todo eso? ¿Quién resuelve todo eso? Y lo resuelve el juez. Lo resuelve el juez. El juez opta. Y como dice Agustina, ahí empieza la cuestión de cómo se controla o la cuestión de la legitimidad de la decisión judicial. Y ha aparecido en primer plano en el último tiempo la cuestión de la representatividad de la decisión judicial. Ahora vamos a ir de donde partimos. Vamos a ir de donde partimos. Partimos de la pregunta o de la inquietud que yo les planteaba respecto de por qué elegimos a los legisladores y no elegimos a los jueces, y asumimos que ambos son actores de poder, que son detentadores de poder público. ¿Se acuerdan que estábamos ahí? ¿Sí? Que estábamos en eso. Bueno, yo creo que una de las razones por las que no elegimos a los jueces, porque hemos construido ese diseño institucional, hay razones históricas, ¿no? Hay razones históricas. La institucionalidad judicial es previa al orden democrático moderno. ¿Sí? La institucionalidad judicial, básicamente como está armada, como está constituida, como está estructurada, es previa a la formación de la institucionalidad política moderna, es decir, es anterior a los parlamentos, es anterior a los poderes ejecutivos electos, ¿sí? En la tradición institucional que nosotros heredamos, que es la de la Europa occidental. Eso, y en ese tiempo no regía la lógica de la democracia y los que detentaban el poder judicial eran, en algún caso, la nobleza, en otro caso, nobles, en algún caso eran los nobles directamente, en otros eran nobles designados por el rey, etc. Bueno, ¿cuál es la otra razón? Y estos sectores, este estamento, trató de preservar su posición de poder y no perderlo cuando se le empezó a dar forma a la institucionalidad democrática, ¿sí? Y se trató de independizar, dejar de autonomizar una parte del proceso de decisión política ¿de qué? Del poder de qué. ¿Qué hacemos cuando establecemos que los jueces no tengan que ser electos? ¿Los autonomizamos, los independizamos de qué? ¿Del poder de quién? De la ciudadanía. Exactamente. Del poder de la ciudadanía, del poder de la mayoría. ¿Cuál es el argumento, digamos, benevolente de esto? ¿Cuál es el argumento benevolente de esto? Bueno, el argumento benevolente de esto es decir,
yo necesito construir una institucionalidad que no dependa de los vaivenes de la mayoría para que opere cuando sea necesario como un mecanismo de freno al poder de la mayoría. ¿Ah? Para que el poder de la mayoría no vulnere ¿qué? ¿Qué es lo que podría vulnerar el poder de la mayoría? ¿Ah? Porque dijimos que nuestro orden institucional es democrático y es Las libertades liberal. individuales. A una La minoría. libertad individual. Las ¿Quién libertades dijo eso? individuales. Ahí está. Varios dijeron y yo estoy de acuerdo. Creo que Kelly, algún otro compañero, creo que Martín también. Dígame si estoy diciendo bien. Fueron los que apuntaron. ¿Ah? La libertad individual, exactamente. ¿Ah? ¿Ah? ¿Están de acuerdo los demás compañeros? ¿Sí? Con lo que plantearon. Yo creo que es la visión correcta. ¿Ah? Sí. La idea es construir una institucionalidad que esté autonomizada de los vaivenes de la mayoría, de la opinión de la mayoría, para que funcione como un dispositivo que proteja los derechos individuales de la tiranía de las mayorías, diría Tocqueville. ¿Ah? En ese sentido responde esta solución o es consistente con la aspiración liberal de garantizar a todos una esfera de autodeterminación, de libertad, de autonomía individual. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? ¿Se comprende o no se comprende? Ese es, si ustedes quieren, el argumento, la mejor versión del asunto. ¿Ah? El lado bueno del asunto. El más legítimo, quizá. Uno puede tener otras versiones. ¿Ah? Puede tener otras versiones. De alguna manera, la preservación de una institucionalidad. Acá dice María Agustina, eso es lo que en el texto de Eva está como el orden liberal, exactamente. ¿Ah? Por eso yo le dije, hay unas conexiones muy fuertes entre el grueso de los ejes temáticos que estamos trabajando. Democracia, liberalismo, institucionalidad judicial. ¿Sí? Son cuestiones que están muy, muy entrelazadas, lo mismo que los criterios de distribución, meritocracia, está muy vinculado a la noción, al concepto del sujeto moderno. Son temas que tienen mucha imbricación, ¿no? Son temas muy vinculados. Ahora, esto tiene un lado que no es tan optimista, un lado que, si ustedes quieren, no es tan bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Uno puede hacer una lectura distinta de eso, pues si está bien, macanudo, los tipos están preocupados por ponerle límite al poder de la mayoría, ¿ah? A fin de garantizar la libertad individual. Pero también puede sospechar que hay algo allí de otro carácter, de otra naturaleza. Es tratar de independizar uno de los poderes del poder de la mayoría. Y la mayoría de nuestras sociedades son, digamos, ¿a qué sector pertenece la mayoría de la gente? ¿A qué sector social pertenece? ¿La mayoría de la gente somos apotentados? ¿Somos potentados, mejor dicho? No, dice Adrián. No. Ah. Claramente no, claramente no. Inclusive, seguramente la mayoría de la gente era inclusive más pobre de lo que es hoy en términos, por lo menos absolutos, no sé si relativos, hace un siglo atrás, cuando esta institucionalidad terminó de adquirir forma, de estructurarse, de definirse. Entonces, de alguna manera, cuando se independizaba uno de los poderes del Estado de la mayoría, se garantizaba que hubiera un mecanismo institucional que funcionara como una corrección de la política y que le pusiera un freno a la política cuando la política podía afectar determinados intereses. ¿Ah? ¿Cuándo se vio claramente eso? Y bueno, se vio claramente, por ejemplo, en Estados Unidos en la época del New Deal, cuando como estrategia para recomponer el proceso económico en Estados Unidos, Roosevelt llevó adelante medidas que implicaban cierta transferencia de recursos, ¿ah? Sectores más acomodados, sectores más pauperizados de la sociedad, y la Suprema Corte envía por el mecanismo de la declaración de inconstitucionalidad, le fue poniendo frenos, le fue poniendo obstáculos a esa política. ¿Ah? ¿Se entiende esto?
¿Se entiende, sí o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Porque había un montón de nos ahí en el chat, juntos, que tenían que ver seguramente con una pregunta anterior. Y bueno, dije, bueno, no se entendió nada. No, de verdad le pregunto, ¿se entiende? Bueno. A partir de lo que decía Agustina, de cómo se controla el Poder Judicial. Bueno, ¿cuál es el primer mecanismo? Esto es muy de abogado, ¿no? Ustedes todos son estudiantes de abogacía, les pregunto. Porque eso va a depender de cómo yo enfoque esto. ¿Sí? ¿Todos son? Sí. ¿Cuál es el primer dispositivo de control que existe respecto del poder que tienen los jueces? ¿Cuál es el principal mecanismo de control? Las revisiones de la sentencia en segunda instancia. Ahí está, varias cosas, primero, varias cosas. No, los códigos no. A ver, Adriana, ¿por qué los códigos no? Porque asumimos de que la ley siempre la norma siempre le va a dejar un ámbito de discrecionalidad, un espacio de maniobra al juez. ¿No? El código no va nunca a enumerar la infinita casuística de las situaciones en las que va a enfrentarse un juez y le va a consignar la forma que lo tiene que resolver. Es como inimaginable, imposible. Entonces yo creo que el principal dispositivo de control que tenemos del fallo judicial, ¿cuál es? Es el orden. A ver. Perdón. Sí, adelante, Patricia. El orden jerárquico del Poder Judicial, de la Suprema Corte para abajo, o sea, a medida que se falla, o sea, va a segunda instancia, Tribunal de Apelaciones, Casación. Ahí está. La posibilidad de la revisión de la sentencia, que esa decisión sea revisada por otra autoridad. Eso es un dispositivo de control. ¿Cuál otro? Acá dijeron la apelación, que está muy vinculado a eso. ¿Y qué es la apelación en definitiva? La apelación es el examen de qué? El examen de los fundamentos del fallo. ¿Sí? Eso es la apelación en definitiva. El examen de los fundamentos del fallo. Quiere decir que el primer mecanismo de control que para mí tenemos frente al poder que tienen los jueces es el deber de fundar el fallo judicial. El deber de fundar. Ese es el primer mecanismo que tenemos. El otro mecanismo que tenemos es la posibilidad de examinar los fundamentos del fallo, ¿sí? Y plantear nuestra disconformidad con la razonabilidad de esos fundamentos y exigir o demandar que otra autoridad revise ese fallo, revise los fundamentos del fallo y por tanto considere o reconsidere ese fallo. Esos son dispositivos o mecanismos de control que tenemos. Son los únicos que tenemos a la mano, digamos. Ahora, el asunto central que nos plantea todo esto es la cuestión de la representatividad de los jueces, porque en última instancia nosotros le exigimos que funden el fallo, ¿sí? Controlamos los fundamentos del fallo, apelamos, impugnamos, ¿no? El tribunal lo va a revisar, pero el tribunal va a estar integrado ¿por qué? Por otros jueces. Por otros jueces. En general, ¿quién define la contratación de un juez en el Uruguay? ¿Quién define la contratación de un juez? La Corte de Justicia. La Suprema Corte. ¿Y quién le presenta al Parlamento las listas de las venias, por ejemplo, para integrar un tribunal de apelaciones? El Poder Ejecutivo. No me acuerdo. La Suprema Corte. Ahí está. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos que hay un poder que de alguna manera se regula a sí mismo, se maneja a sí mismo. ¿Bien? ¿Quiénes son los que podemos, ustedes me van a decir los particulares, pero en definitiva, ¿quiénes somos los que apelamos una sentencia en sustancia? Los abogados. Los abogados. Quiere decir que hay todo un poder del Estado, todo un conjunto de procesos de definición que está en manos de ¿quién? De la Suprema Corte.
y de los abogados, en De los definitiva. abogados, claro. Ahí imagínense la responsabilidad que tiene la Facultad de Derecho, ¿no? Para formar. Y bueno, porque, como dice una colega mía, la Facultad de Derecho, yo, y me hago cargo de lo que voy a decir, a veces no hay total conciencia, ni en ninguno de los estamentos, en ninguno de los órdenes de la Facultad de Derecho, lo que se juega en el proceso de formación de los abogados y lo que se juega en los procesos de producción de conocimiento, de teoría, ¿sí? En la Facultad de Derecho. Se juega el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Eso no pasa en ninguna otra facultad, en ningún otro espacio universitario, ¿no? Tenemos esa particularidad en la Facultad de Derecho. De nosotros depende, en definitiva, cómo funcione, cómo opere uno de los poderes del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes relacionan esto con la teoría democrática, con la idea de que solo estemos sometidos a las órdenes que se generen en un proceso en el marco del proceso en que tengamos derechos todos a participar. ¿Cuál es el grado en que está garantizado al conjunto de la ciudadanía participar en los procesos que están vinculados a la producción de esa orden que dictan los jueces? ¿Cuál es? A mí me parece que es muy exigua, ¿no? Digamos, está el Y que todos Parlamento, está tenemos bien. acceso a la justicia. Bueno, ahí está, pero ¿cuál es la participación efectiva en el proceso de construcción, de definición de la orden? Digamos, nosotros tenemos como ciudadanos participación, todos de alguna manera, o abierta, en la construcción de las órdenes que emite el Poder Ejecutivo o el Parlamento, porque por lo menos los elegimos de forma directa, en base a un programa, ¿no? Pero ustedes piensen qué pasa a nivel del Poder Judicial. A nivel del Poder Judicial pasa que los jueces, bueno, toman decisiones, construyen decisiones, solo de forma muy indirecta, a través de las, entre comillas, venias, no son formalmente venias, pero entre comillas, venias, que aprueba el Parlamento. Tenemos cierta incidencia de forma muy mediada en la composición de algunos de los organismos que componen el Poder Judicial. Además, el Poder Judicial se guía por las normas y se guía por qué, por las doctrinas, por el pensamiento jurídico. ¿Y quién crea doctrina y pensamiento jurídico? ¿La ciudadanía crea doctrina y pensamiento jurídico? No, ¿quién creamos doctrina y pensamiento jurídico? Se supone que tenemos el deber de Los aportar abogados, los juristas. ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros. Sí, creo que se entiende lo que estoy diciendo. El conjunto de la corporación jurídica, ¿sí? Y ahí viene lo que planteaba María Agustina hace un buen rato. Bueno, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo lo controla la ciudadanía en su conjunto? ¿Ah? ¿Por qué lo tiene que controlar? ¿Por qué lo tiene que controlar? Porque a mí me parece que no está de acuerdo con los principios democráticos que las decisiones judiciales se construyan, se definan a partir de lo que los miembros del estamento jurídico o los jueces entendemos como justo. Las decisiones judiciales tienen de alguna manera que ajustarse a un criterio. Ya sabemos que la ley no le da todas las coordenadas al juez, que el juez tiene que terminar de definir la cosa. Y dentro del marco de esas operaciones que el juez tiene que hacer para terminar de definir la cosa, tiene que seguir ciertas coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene que seguir el juez? ¿Qué coordenadas debería tener que seguir el juez? Yo creo que aquellas que están dadas por lo que podemos llamar un sentido público de la justicia. No sé si usted lo comparte. Yo creo que el juez nunca puede guiarse por su visión particular sobre un tema, porque no tiene derecho a eso. ¿Ah? Y nosotros no estamos obligados a someternos en términos sustanciales a una decisión que se deriva de las preferencias normativas o valorativas del juez. Alguien quería hablar, me parece. O tiene lo primero que les voy a preguntar es si ustedes me están escuchando. Sí, se escucha. ¿Escucha? ¿Sí? Sí, lo escuchamos.
Yo quería decir algo. Sí, estoy de acuerdo con lo que estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre el poder de los jueces, si está bien o está mal. No, comparto que va en contra de lo que es el sistema democrático en sí. Pero me parece que es como medio utópico pensar en cómo se puede cambiar esa realidad, porque está tan asentada en nuestra cultura, en nosotros, en nuestro país, que se hace difícil cómo poder cambiar. La sentencia del juez siempre es subjetiva. Es como la propia constitución que tiene el juez. Entonces es completamente subjetiva y no veo de qué manera nosotros podemos cambiar esa realidad. Bueno, primero, la mayor parte de los jueces se ofenderían si la escuchan ustedes decir esto. Porque en general ellos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los jueces? Por lo menos en público. Dicen que ellos aplican el derecho, ¿no? Se presentan así. Y en todo caso, cuando lo aplican, tratan de, inclusive dentro del marco que tienen ciertas facultades, de seguir ciertos criterios, ciertas definiciones normativas de carácter general, que son principios de justicia reconocibles para todos, que todos en principio estarían de acuerdo. ¿Sí? No, los jueces en general eluden esto tratan de evitar quedar presentados como agentes que toman decisiones en base a lo que ellos creen que está bien. Digo, hay tantos jueces como... hay tantos discursos como jueces, por decirlo de alguna manera. Básicamente, la mayor parte de los magistrados creo que son conscientes de que no corresponde, de que no es correcto, que el fallo se funde en su visión particular de lo que viene lo que está mal, ¿sí? Sino que se adecue de alguna manera al sentido, a un sentido, digamos, público de justicia. ¿Sí? ¿Ah? Acá Kelly me apuntaba que sí, que se cortaba. Sí, en un momento se cortó. Yo en un momento lo dejé de ver, lo dejé de escuchar a ustedes. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, me escuchan. Sí. Ah. ¿Qué nos plantea esto? Bueno, ¿cómo salir de esto? ¿Cuál es primero, la primera cosa es plantearnos esto como problema. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos que los jueces son detentadores de poder político, asumimos esta cuestión como problema. Empezamos a pensar de otra manera la cuestión de la legitimidad de la decisión judicial y nos planteamos el problema de ¿qué? El problema de la representatividad de los jueces. ¿Ah? Y podemos tomar como válido en cierto grado el argumento de que es razonable que no elijamos a los jueces y que es razonable que haya un poder del Estado que esté de alguna forma independizado del poder de la mayoría, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que opere como un freno del poder que esa mayoría puede tener y del avasallamiento que esa mayoría puede hacer de las libertades individuales. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? Podemos asumir eso como válido, como correcto. ¿Ah? Ahora, como razonable. Pero eso no significa que no nos planteemos, o no implica que no nos planteemos, que en cierto grado, hasta cierto punto, tiene que haber representatividad en las decisiones judiciales. Y la Constitución, cuando habla del Poder Judicial, habla de uno de los tres poderes representativos del Estado. Dice la soberanía se ejerce directamente o a través de tres poderes representativos. Bueno, ¿qué quiere decir que el Poder Judicial sea un poder representativo? ¿No? ¿Necesariamente quiere decir que tengamos que elegir a los jueces? No, yo creo que en comicio público, yo si me apuran les voy a decir que no. Yo tengo una visión bastante contraria a que los jueces se elijan por comicio público. ¿Sí? Y creo que eso es una opinión más o menos mayoritaria en nuestra sociedad y en el ambiente jurídico vernáculo, local. Yo tengo una visión contraria, porque creo que está bien que exista algún mecanismo de poder contramayoritario que pueda operar en algún momento como un dispositivo de resguardo de la libertad individual
frente a los avasallamientos que una mayoría transitoria o no puede hacer respecto de la libertad individual. ¿Ah? Bueno, eso se corresponde con una de las aspiraciones morales presentes en nuestra sociedad, que es la aspiración liberal, la aspiración de garantizarle a todas las personas un ámbito de autonomía personal. ¿Ah? Ahora, esto no quita que uno se plantee la necesidad de que en cierto grado, en cierta forma, el Poder Judicial represente. ¿Y qué es lo que tiene que representar? Yo creo que lo que tiene que representar son los sentidos de justicia predominantes en la sociedad, y tiene que representar a esa sociedad. Uno de los problemas que nos enfrentamos con el Poder Judicial en muchos lugares del mundo, también en el Uruguay, es que decíamos, ¿cómo se conforma el Poder Judicial? Y lo conforma una casta profesional, un estamento profesional, de que yo formo parte, estoy hablando en primera persona, y de que formamos parte los abogados, y que van a formar parte ustedes. Ahora, el asunto es que de alguna manera en la estructura del Poder Judicial, en esta sociedad, hay visiones distintas, hay matices, hay aspiraciones distintas, hay definiciones ideológicas distintas y encontradas. Bueno, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable, por lo menos para mí, sería tener un Poder Judicial en que esas distintas visiones, esas distintas aspiraciones, esos distintos intereses estén contemplados de alguna forma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Estén representados, que no haya un Poder Judicial vinculado a una casta profesional que se mueva con criterios, con orientaciones, con visiones, con intereses de un sector chiquito de la sociedad, sino que de alguna manera garantizar que de alguna manera, no importa, no tiene por qué los jueces ser representantes de tal o cual sector, no tenemos, porque los jueces van a ser abogados, razonablemente van a ser abogados. Y acá dice, Magalí dice, ¿cómo se logra? Bueno, yo creo que hay mecanismos o dispositivos institucionales que se pueden instrumentar. Ahora, acá estamos haciendo un ejercicio intelectual, no estamos haciendo política, y con esto me refiero, no tenemos nosotros la obligación de hacer una propuesta de cuál es la solución institucional que se debería arbitrar para lograr eso. ¿Ah? Pero pienso, por ejemplo, hay en algunos países donde estas cosas pueden tener formas de resolución un poquito más adecuadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se va a elegir a los jueces presentan un pliego, se llama. ¿Ah? Los jueces federales y los miembros de la Corte presentan un pliego, y ahí describe cuáles son los temas que le preocupan, cuáles son las orientaciones que piensan ellos darle a su labor, cuáles son las orientaciones jurídicas. Y eso nos da una idea. Se cortó. Nos moviliza. Sí, se cortó. Sí. ¿Ahora estamos de vuelta? Sí. ¿Sí? Se cortó, sí. Bueno. ¿Ahora me ven? ¿Me escuchan? Voy a apagar la cámara porque a veces es útil eso. ¿Ahora me escuchan? Díganme que sí. Prendan el micrófono y díganme si sí, así yo también veo si lo escucho a ustedes. ¿Sí? Sí. Sí, se escucha. ¿No? Digo, establecer algún mecanismo por el cual, por ejemplo, tengamos claro cuáles son las orientaciones, las preocupaciones, las inquietudes de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Porque es cierto, los vota la Beña del Senado, pero no hay una discusión pública, no hay un señor que comparezca allí y diga, yo creo que debe de operar en determinado sentido, la política jurisprudencial debe ser esta, en tal o cual tema, en tal o cual asunto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Sí? No voy a, yo no lo estoy planteando, no estoy pensando, no estoy armando, no vamos a armar una propuesta política acá, digamos. En la actividad integrativa, grupo creo que 2 o 3 de Ciencia Política y Sociología y Derecho. ¿Ah? Pero el asunto, me parece, lo relevante es asumirlo esto como problema. ¿Y cuándo lo asumimos como problema? Primero, cuando hacemos un ejercicio que nos permita reconocer, evidenciar que los jueces cumplen una función política, que tienen un rol político, ¿sí? Y que la decisión no es una derivación mecánica o directa de la letra de la ley. Dicho todo esto, yo los escucho a ustedes, que me planteen, que pregunten, ¿sí?
En algunos casos yo hasta los estoy viendo, ustedes sin ningún problema. A los pocos que tiene la cámara encendida. Así que adelante, pregunten, cuestionen. Los escucho. Yo lo que quería preguntar era más que nada del encare del trabajo. Sí, O sea, sería en el trabajo lo que un posible enfoque sería este, de cuestionar la representatividad del Poder Judicial y lo que veníamos hablando, la legitimación y el control. perfectamente. Ese es un enfoque extremadamente pertinente. ¿Sí? Ese es un enfoque posible. ¿Ah? El otro es, bueno, puede estar planteado, bueno, explicar por qué nos elegimos a los jueces, cuál es la ratio de eso, cuál es el fundamento y cuáles son los peligros que eso genera. Digamos, porque por un lado, no elegir a los jueces, ¿sí? No elegir a los jueces implica garantizar el funcionamiento de un ámbito de poder contramayoritario, que le ponga freno al poder de la mayoría sobre la libertad individual. Pero por otro lado nos pone frente al peligro de tener un poder del Estado que funcione con lógicas y con dinámicas y con orientaciones políticas y morales que no se correspondan al sentido predominante de lo justo en una sociedad y que priorice los intereses y las aspiraciones de una minoría de la sociedad y que le imponga las aspiraciones y los intereses de una minoría de la sociedad, sea cual sea esa minoría, ideológica, social, de clase, pues de cualquier cosa, al resto de la sociedad. ¿Sí? Esos son enfoques, puertas de entrada posibles. Lo otro, bueno, lo que implica a nivel de la fundamentación del fallo judicial, reconocer que los jueces toman decisiones políticas. Sí que los jueces tienen una carga argumental muy particular. Implica asumir de que los jueces no pueden derivar el fundamento de su fallo únicamente en la letra de la ley. Tienen que explicar por qué optaron por tal o cual sentido dentro de los sentidos posibles de la ley. ¿Sí? Me parece que la pregunta de María Agustina, hablando de representatividad, es muy representativa de lo que pueden estar pensando el resto, pero a ver qué les parece, qué dudas tienen. Y los inquiero sobre esto porque varios me han escrito que quieren trabajar este tema. ¿Ah? Entonces, vi que es un tema popular y está bien. Yo lo planteé porque me parece que es un tema muy relevante para trabajar, para pensar en la Facultad de Derecho. Es un tema politológico como de primera importancia, de primera relevancia para trabajar en la Facultad de Derecho. ¿Ah? Profe, puede ser que se tome desde un lado, desde la crisis de identidad, por decirlo de alguna manera, de los partidos políticos, porque, bueno, hay estudios y hay un montón de artículos que hablan sobre eso, y que está bueno porque describe un problema que es bastante actual, que es que muchas veces no se logra distinguir, hay casos que sí, pero hay casos en donde no se logra distinguir los ideales o se sacrifican ideales para conseguir votos. Entonces, no sé si me explico con eso. Sí, tiene más que ver con otra cosa, tiene más que ver con las estrategias de la competencia política, pero no sé cómo lo podés relacionar con el poder político de los jueces. En todo caso, es una reflexión o un trabajo que calzaría en el primer eje, en el eje democracia, describir, bueno, cómo funciona eso y qué implicancias tiene en la vigencia efectiva del principio de igualdad política, eso sí es que tiene alguna implicancia. ¿Ah? O cómo funcionan los dispositivos de la representación política. ¿Qué quiere decir eso de qué efecto tiene en términos de los grados de incidencia que todos podemos tener en las decisiones, que el debate político se desdibuje, se descoloree ideológicamente? Yo creo que tiene algunas implicancias. Cuanto menos color ideológico tiene el debate político, ¿qué pasa? Menos yo puedo inferir del voto una preferencia programática. Cuando está claro cuál es la preferencia programática de un partido y la de otro, bueno, uno asume de que en la elección las personas están eligiendo el elenco de individuos que van a formar parte de la estructura del gobierno, pero además están dando una señal
de preferencia en función de tal o cual orientación programática. ¿Sí? Ahora, vincularlo eso al poder político de los jueces, no, digamos. No. Me parece que sería una reflexión, un trabajo que calzaría en el primer eje. ¿Ah? ¿Se entiende, Brian? ¿Sí? Profesor, Era para aplicarlo en este igual. Ah. Era para hacerlo por otro lado. Sí. profesor, Claro, sí, no, quería preguntarle si otro mecanismo de control puede ser el de la Suprema Corte cuando dispone los traslados, para que los jueces no se vinculen a esa sociedad y mantengan su imparcialidad. Y bueno, está, pero ahí digamos, pero cuando hablamos de control, digamos, ¿quiénes son los que, desde qué lugar pensamos el control? ¿Pensamos el control que ejerce la Corte o el control que ejerce quién? Porque al servicio de quién está el Poder Judicial en última instancia. Y sí, de la ciudadanía. Bueno, entonces en realidad tenemos que pensar en cómo la ciudadanía controla el Ejerce el funcionamiento del control. Poder Judicial. Ahí va. Como nosotros ejercemos el control de los legisladores, a partir de que si no nos gusta, no lo votamos a la elección No lo siguiente. votamos. Exacto. O del presidente de la República, o lo que fuere. Ujú. Ellos saben que de última instancia no los vamos a elegir. Sin Ujú. embargo, los jueces no saben eso. Claro. Digamos, y bueno, y eso tiene los pros y contras que estuvimos examinando. Por un lado, nos garantiza que los jueces van a ser independientes de la opinión de la mayoría, ¿está bien? Y eso nos garantiza de que el Poder Judicial puede operar como un dispositivo que le ponga frenos al poder de la mayoría, pero también nos expone, peligrosamente nos expone, a que un conjunto de decisiones políticas que se toman en nuestra sociedad sean definidas en función de los intereses de un reducido grupo, de un reducido estamento, que no represente ni las aspiraciones ni los intereses de la mayoría de la sociedad. ¿Se entiende esto? Sí, gracias. También algo que es interesante de analizar y creo como que se desprende un poco de todo lo que veníamos hablando son, o sea, las consecuencias empíricas en cada persona y también en la sociedad en general del poder político de los jueces, o sea, de las decisiones que tomen los jueces. A ver, Y ahí vienen sí. todos esos peligros que decíamos y eso. Y bueno, sí, claro, porque digamos quedamos sometidos a un poder que no elegimos y que puede funcionar de acuerdo a coordenadas o a lógicas morales que no son las que imperan en la sociedad. ¿Sí? Y bueno, eso después se traduce en, bueno, digamos, de alguna forma en el sometimiento de la mayoría por una minoría. ¿Ah? Esto, por supuesto que esto no tiene respuestas blanco y negro, ahí está la complejidad y está el interés y para mí la gracia del asunto. Claro que no tiene respuestas blanco y negro, porque a mí me parece que es legítima la aspiración liberal de ponerle límites al poder de la mayoría y garantizarnos a todos un ámbito de autonomía, de libertad individual. Es absolutamente legítimo. Es razonable la lógica de que exista un poder que funcione como un mecanismo contramayoritario en nuestra sociedad. ¿Bien? Ahora, por otro lado, también es legítimo la preocupación porque las decisiones judiciales se definan en función de criterios de justicia que estén de acuerdo con el consenso moral predominante de la sociedad y que no se definan en función de lo que le parece justo a un grupo muy específico, muy concreto de la sociedad. Que eso que le parece justo a ese grupo tan concreto y tan específico de la sociedad no tiene por qué ser lo que le parezca justo al conjunto de la sociedad. ¿Se entiende esto? Especialmente porque vivimos en una sociedad liberal donde conviven, por eso mismo, por su carácter liberal, distintas nociones del bien y del mal, de la justicia, y vivimos en una sociedad estratificada en la que los distintos grupos tienen distintos intereses, distintas aspiraciones, distintas demandas. ¿Sí? Acá dice Adriana que se escucha bajo. Puede ser porque yo me alejé un poco del micrófono. ¿Ahora me están escuchando bien? ¿Sí? Subí un poco el tono de voz para mantenerme medio lejos y estoy gritando un poco. Capaz que alguno me escucha demasiado alto. ¿Ah?
¿Se entiende? Bueno, pregunta. Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para preguntar sobre los enfoques, sobre cómo entrarle al tema, ¿sí? Sobre las distintas perspectivas posibles en que trabajar o en que entrarle al tema. Y escucho especialmente a aquellos que vayan a elegir este tema. ¿No? A todos, pero digo, especialmente a aquellos que piensen trabajar este tema. Con mi grupo lo vamos a trabajar y quedó bastante claro el tema de los enfoques. Podríamos incluir también más de un enfoque en el trabajo, o sea, de como analizar por ejemplo, 2 cosas de las que hablamos hoy, así, no solamente Sí, uno. lo pueden articular, es un tópico bastante concreto, bastante específico. Esto yo no se los diría, y los digo en general, al resto, en otro tipo de ejes temáticos, que son mucho más complejos, mucho más, que el abanico de temas, de asuntos que se trabajan son muy amplios, ¿tá? O son más amplios, no sé, estoy pensando, por lo menos en los 2 primeros ejes, ¿no? Democracia, liberalismo, son bastante amplios. Pero acá estamos refiriendo a un conjunto de problemas bien concretos, que, bueno, sobre qué principio sustentar la legitimidad de las decisiones judiciales, asumiendo que las decisiones judiciales son decisiones políticas, que toma un grupo de actores o de agentes que no los elegimos, a diferencia de todo el resto de los actores o de los agentes que toman decisiones políticas, que son agentes o actores que los elegimos de manera directa. Bueno, me parece que por ahí hay todo un conjunto de problemas asociados, vinculados, y todos tienen una fuerte, digamos, interrelación. Es bastante concreto, bastante específico. Muy difícil que quede un trabajo desarticulado, porque tiene un punto de anclaje que es el carácter político de la función judicial, ¿no? Y el carácter no electivo del Poder Judicial. Ese es el punto de anclaje, de referencia. Mientras ustedes vayan y vengan sobre ese punto, sobre esa cuestión, el trabajo queda articulado, queda consistente. ¿Sí? Bueno, si nadie tiene alguna cosa más para preguntar, para inquirir, vamos cerrando. Yo, mi speech hoy ya lo terminé. Las cosas que quería básicamente conversar con ustedes, dialogar, plantearles respecto a este tema, ya lo hice. Y la verdad que tuvimos un lindo intercambio, un lindo diálogo. Pero, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, yo no me voy todavía, me voy a quedar acá fastidiando unos minutitos más. ¿Ah? A ver, me preguntan, aprovechamos. Sí, acá dice Adriana, mañana es a las 8. Mañana es a las 8. Mañana, básicamente, genéricamente, vamos a dedicarlo a tema meritocracia. Vieron que el eje es criterio de justicia distributiva, pero vamos a centrarnos básicamente en la cuestión de la meritocracia, que es donde giraron las reflexiones y los planteamientos de ustedes en las primeras 2 clases y a donde se dirigieron los planteamientos, las intervenciones. Y ese es el problema central, el leitmotiv central de ese tema, de ese eje, me parece que vamos a centrarlo por ahí. Y ese es un trabajo que tiene para mí gusto, muchos puntos de entrada. Y la otra cosa que les quiero preguntar, y hablen, no, digan sinceramente, ¿cómo van llevando esta actividad integrativa? Esta metodología de trabajo, es la primera vez que estamos haciendo una actividad, se está haciendo esto, ustedes lo saben. Hay distintas estrategias posibles, yo opté por un camino un poco distinto, o optamos en realidad en los grupos por un camino un poco distinto para trabajar, digamos, en esta segunda etapa, y no hacer presentaciones, digamos, orales. Para mí está muy bueno por el hecho de que los temas que tratamos, por 2 cosas, porque tratamos temas que están buenos reflexionar, y por otro lado porque se da este intercambio, o sea, es integrativa, como se llama. Y eso me parece que no lo teníamos en otras materias. Bueno, que acá dice muy interesante la clase del intercambio. Bueno, ¿qué les parece en general a nosotros? A ver, quiero escuchar alguna otra voz. Que me dé un juicio.
No, creo que está bueno que al final de este semestre se haya puesto esta materia, porque creo que a todos nos pasa un poco que veníamos de algo como muy monótono, de que es escuchar al profesor dar la clase, y que de repente también una forma de aprender también es intercambiando y escuchando al otro. Está bueno el intercambio en donde nosotros de repente capaz que podemos como cambiar nuestra manera de pensar sobre algún tema, nada, como dice Agustina, es integrativa. Sí, yo creo que el intercambio, en el intercambio y el diálogo aprendemos todos. A mí me ha pasado a veces de que estoy con mi speech, lo voy a decir así, lo dije así recién, pero estoy desarrollando mi planteamiento y por ahí ustedes consignan alguna idea en el chat o prenden el micrófono y me plantean algo y me ponen de frente a una perspectiva, un punto de vista que yo no había considerado, que no tenía delante. Todos aprendemos esto, que somos seres sociales y que nos formamos socialmente y nos producimos socialmente y colectivamente. El discurso, el diálogo, el pensamiento es una operación dialógica, ¿no? Como el discurso y como el diálogo. Entonces uno piensa con otro, no puede pensar solo. Siempre pongo un ejemplo muy tonto, si usted quiere, muy prosaico, muy pedestre, pero yo estoy, no sé, en la Rambla tomando mate y veo una cosa rara en el cielo. Y si estoy con alguien, voy a codear al que está al lado a ver si está viendo lo mismo que yo. Porque ese es la única herramienta, hablando de control, que yo tengo para controlar la razonabilidad del fenómeno que estoy constatando, para ver si yo estoy percibiendo bien, si lo estoy mirando bien. Lo mismo pasa con cualquier otra operación intelectual y mucho más con estas que desarrollamos nosotros, que son mucho más complejas, ¿no? Que discernir si es un cometa o un avión lo que está pasando en el cielo, ¿no? Entonces el intercambio es vital. El espacio del intercambio y la instancia del intercambio es vital para producir conocimiento, reflexión. Pero bueno, yo quería escucharlos un poco y los vi querer mañana, pasado, el resto. A ver cómo están conviviendo con esto. Profesor, Con esta actividad integrativa. Sí. yo desde mi punto de vista, que nunca había cursado una materia en el plan nuevo, digo, yo estoy cursando 5º año ya del 89, me parece que esta modalidad está muy buena, por lo menos en estas materias que digo, no es que sean feas, pero sinceramente a mí me cuestan un poco más que el resto. Creo que está mejor la modalidad así que como la teníamos antes, ¿no? Que, por ejemplo, cuando yo cursé primero ciencia política, para mí me aburría mucho. Y ahora de esta manera, como interactuando y participando, es como que uno se interesa más. Me parece que es mejor la modalidad. Bueno, me alegro que esté funcionando. Me alegro. Ese era un poco el objetivo que me guió a mí, que nos guió a los equipos docentes. Yo estructuré este formato tanto para la mañana como para la tarde, que estoy con Luján Pepe, y de tarde que estoy con Emma Faría. Pero vamos a armar un dispositivo complejo que permita trabajar en las presentaciones, pero que también habilite a esto, ¿no? A un espacio de taller, de intercambio por el chat, que prendan el micrófono, que participen en el foro. Ahí me escriben, yo a veces, vieron que muchas veces les respondo, un poco les cuestiono las cosas que ponen. Hay aportes que son muy interesantes, pero lo hago para dar pie a que alguien diga, no, profesor, usted está equivocado, o está mejor lo que dijo el compañero, viceversa. Sí, acá no hay dueños absolutos de la razón, pues son temas de una gran complejidad que uno, cuando los mira de determinada perspectiva, llega a determinada conclusión, cuando los mira desde otra, llega a otras conclusiones. Yo he sido un defensor, por ejemplo, siempre de esto, de la existencia de un poder contramayoritario, pero también en algún punto he advertido, en base a escuchar a gente que escribe, que reflexiona sobre esto también, sí, bueno, no, pero hay una cuestión con la representatividad. Tampoco el Poder Judicial puede funcionar en base a la idea de lo justo que tiene una minoría, una casta minoritaria de la sociedad, tiene que representar. Y uno va mudando, va viendo que hay distintas perspectivas de ataque, distintos perfiles de ataque cognitivo al mismo fenómeno, de distintos lugares, de distintas miradas posibles respecto al tema. Bueno, vamos cerrando. Si no hay ninguna pregunta más, lo que sea, nos vemos mañana. Y mañana sí que mañana es de madrugada. A las 8 de la mañana. Para mí, insisto, es de madrugada. Es tremendo, a las 8 de la mañana. ¿No? A mí, por lo menos, me pasa. No es un tema de. Yo estoy despierto, yo me despierto antes de las 8, bastante antes normalmente. Pero
es bravo, concentrarse, ponerse en funcionamiento, poner a las neuronas a trabajar tan temprano y de manera tan intensa es bravo. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a ustedes, chiquilines. Nos vemos.